Yo siempre he dicho que la innovación es entrar en guerra, porque peleas para adelante y peleas para atrás. ¿Quieres realmente innovar? Entras en guerra para adelante, para atrás y para los lados. Pero la verdad es que la recompensa también vale mucho la pena y el aprendizaje que tienes en el proceso vale mucho la pena. El podcast de Emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormenta. Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Bienvenidas al podcast de Emprendedoras. En esta temporada nos enfocamos a tratar aquellos temas que nos ayuden en nuestro cotidiano. Todos aquellos que te vas enfrentando y todas esas filosofadas que de repente te echas tú sola, aquí compartidas de una manera muy agradable. Porque tenemos a los mejores invitados y el día de hoy, después de varios intentos, tengo el honor de tener de invitado a Pepe Saga. Pepe Saga, un empresario mexicano que su trayectoria está íntimamente relacionada con las mujeres. Más de 26 años los pasó en Vicky Form, llevando a esta empresa a ser la líder de lencería en México, haciendo todo para comunicar de maneras diferentes, innovar en los negocios, y así ha continuado su trayectoria. ¿Es un emprendedor serial? Parece que no, pero sí, tiene varios emprendimientos, entre ellos es fundador de Catalyst, donde también impulsa a empresarios con alto potencial. También está en pleno crecimiento en Casa Lumbre. Ha escrito 5 libros, cada uno de ellos una ventana a la manera en la que él piensa, disruptiva y libre. Sus hobbies: escribe, toma fotografías, un hombre de familia y de gran corazón, porque desde el día 1 de Victoria 147 está por la causa de acompañarnos a nosotros, mujeres emprendedoras, a transitar estas aguas turbulentas que a veces se nos presentan. Pepe, bienvenida. Gracias, Carla. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, finalmente, y encantado. Muchas gracias. Oye, pues, rompiendo el hielo, hay normalmente 4 preguntas que les hacemos a las que se integran a la tribu. Y la primera parece sencilla, pero es cambiante. ¿Qué es lo que te hace feliz? A mí me hace feliz al final de un día, al final de una reunión, cuando terminemos el podcast, espero, haber aprovechado todo el potencial. O sea, realmente para mí la felicidad es sentirme pleno de que utilicé todo lo que tenía para hacer lo mejor posible. Entonces es un tema como de no desaprovechar el momento, la capacidad. Me parece que eso me hace muy feliz. O sea, a mí cuando termino un día muy productivo, cuando disfruté a mis hijos de vacaciones, un día cansado y llego tarde al hotel muerto de hambre o muerto de cansancio, me siento muy feliz. Siento que cuando estiro la liga y aprovecho cada instante, soy muy feliz. Me encanta. Yo creo que a todos nos da esa satisfacción de decir, ¡ay, lo hice!, ¿no? Pero también, pues, en este mundo del emprendimiento hay veces que no dormimos tan tranquilos. Hay esos pensamientos que nos revisitan y nos hacen dar de vueltas en la cama como Pepita, así en comal. ¿Qué te quita a ti el sueño? Justo lo contrario. Me preocupa mucho no estar aprovechando el tiempo. Siento que todos tenemos una responsabilidad muy grande que viene con nuestras cualidades y con nuestras capacidades. Entonces, me imagino a miembros de la tribu con esa carga de que se les ocurrió algo fenomenal y sintiéndose que no son tal vez o no se sienten capaces de lograrlo. Un poco eso es lo que a mí me quita el sueño, ¿no? Sentir que está pasando el tiempo y que no estoy haciendo todo lo que podría o que podría ser mejor. Sinceramente, eso es lo que me quita el sueño. Híjole, es un arma de doble filo, porque de un lado dices, oye, a ver, ¿cuándo es suficiente conmigo, no? Y siempre queda la cosquillita del más. Si hubiera dado un paso más, puedo hacerlo mejor, ¿cómo lo transformo? Y cómo esto se va traduciendo en decisiones que en tu día a día, en tu emprendimiento, pues van tomando forma, ¿no? Porque no se quedan dentro de ti, las compartes. Se vuelve muy exigente y pues sí. Totalmente, la exigencia, la autoexigencia, ¿no? Nos quita el sueño. Oye, y la tercera pregunta que hacemos es,
precisamente cuando nos damos cuenta de nuestras propias capacidades, cuando vamos haciendo en el camino las cosas que vamos aprendiendo y demás, de repente también hay una visita a veces como de la arrogancia que dices, yo puedo todo, ¿no? Pero también hay que invitar a la vulnerabilidad, a levantar la mano y saber pedir ayuda. ¿Tú en qué pides ayuda? ¿Cuándo sientes en tu día a día que se está subiendo el agua de cierto nivel o cómo lo identificas para pedir ayuda? A ver, yo siempre me identifico como un buen soldado para algunas áreas y un buen comandante para otras, ¿no? O sea, hay que tener esa capacidad de identificar en donde no somos profesionales. Creo que una parte muy relevante en los éxitos que he tenido, en los errores quizás me faltó eso, pero en los éxitos que he tenido fue saberme acercar con la gente adecuada en el momento adecuado. Mi historia como emprendedor empieza realmente no cuando estoy en Wikiform, sino cuando busco consejos dentro de Wikiform, cuando trato de salirme del círculo familiar y empiezo en Endeavor un proceso de meter al equipo opiniones de gente completamente externa, ¿no? Entonces, yo ahí aprendí una lección muy importante a acercarme con profesionales. Conozco gente brillante que le falta esa capacidad de buscar a un buen abogado, a un buen contador, a un buen financiero, y creo que ese es un error gravísimo. Hay que saber ser, todo CEO tiene que ser un buen comandante para algunas cosas, pero tiene que ser un buen soldado. Hay gente en el equipo que siempre sabe más que nosotros, y si no, tenemos un muy mal equipo porque no podemos ser perfectos. Entonces, la verdad es que sí, hay que tener esa capacidad de identificar en donde necesitamos más apoyo que en otras cosas. Y es muy normal porque por lo general cuando estás en este emprendimiento, vienes de una idea, ¿no? Vienes de una idea o viene de un talento propio, el desarrollar, ¿no? Pero no quiere decir que porque seas bueno dando X servicio, seas un buen empresario. Entonces, el desarrollo de todas estas habilidades toma tiempo, toma esfuerzo, toma caerse, pegársela, ¿no? Y levantarse. Y entre más abiertos estemos a escuchar la perspectiva de alguien más, nos va enriqueciendo para que este camino no sea tan pedregosito como si lo hicieras tú solito. Que sea para rechazarla, o sea, no siempre porque escuches estás dando por hecho que la contraparte tiene razón, pero siempre verla con una buena perspectiva. Yo incluso hago el ejercicio muy comúnmente de leer en contra o estudiar en contra, porque las redes sociales y el mundo, los algoritmos, se están diseñando para que los consumamos más. ¿Y cómo hacen que los consumamos más? Sintiéndonos cómodos. Entonces, cuando tenemos una visión política o una forma de hacer negocios o estamos buscando consejos, incluso empresariales, que van hacia la derecha, las redes sociales nos dejan de enseñar lo que va a la izquierda por un algoritmo natural. Entonces, yo trato siempre de buscar, en lugar de seguir leyendo lo que me gustó, tratar de leer la contrapropuesta, ¿no? O sea, estoy leyendo ahorita un libro que descalifica, después de haber leído libros sobre el ayuno intermitente, ahorita estoy leyendo un libro que los descalifica. Y entonces creo que eso genera, no importa quién tenga la razón, pero genera ese cuestionamiento necesario para definir una perspectiva correcta. Y lo mismo debe pasar en cualquier estrategia de negocios. ¿Ves que dicen que uno busca la cantina adecuada? Yo soy enemigo de la cantina adecuada, porque si quiero el consejo que estoy buscando, pues ¿para qué quiero el consejo? ¿Nada más para sentirme bien que lo pedí o para reafirmar lo que yo creí? No, todo lo contrario. Lo que hay que buscar es quien está en contra de lo que tú piensas. Eso ayuda mucho más, aunque no significa que tú dejas de tomar la decisión. Solamente choca tu perspectiva con otra que capaz te ayuda a remodular tu decisión. Y responde también esa plasticidad, ¿no? O sea, a cómo eres capaz de moverte de lugar, de escena, y sobre todo imagínate como de palco, ¿no? O sea, puede ser exactamente lo mismo, pero que si te cambias de lugar,
ves otras cosas completamente diferentes, ¿no? Y es difícil y lo entiendo porque muchos de los emprendedores que conocemos, ya sea en Victoria 147, en Catalyst, en Endeavor, son gente que se hizo sola, que neció contra el mundo al principio, ¿no? Era una gran idea, pero ni siquiera la recibían con aplausos al principio, ¿no? O sea, ya les soltaron un cheque de $1,000 millones el mes pasado, pero cuando empezó y llegó y tocó puertas con la gente que conocía de la industria y con inversionistas, los votaron 10,000 veces. Entonces es muy común y suena muy lógico que agarren estos emprendedores y se acostumbren a decir, es que nadie me entiende. O sea, no me pueden dar un consejo porque no entienden el negocio como lo entiendo yo. Pero hay niveles y hay grados de madurez y yo entiendo que un emprendedor tiene que barrer, trapear, acomodar, vender, comprar, cobrar. Así empezamos todos. Pero llega un momento en el que tu negocio ya es distinto y no te puedes dar el lujo de cometer un error por necedad o por una falta de visión. Tienes que abrirte un poco más. Y a veces te vas peleando contigo misma. Ahorita esto que dices, muchas veces llegan aquí a la tribu, muchas emprendedoras que pensamos, ¿no? Cada quien su propio emprendimiento dice, es que es único, ¿no? Y entonces le dices, oye, ¿y quién es tu competencia? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único producto que tiene esta característica, ¿no? Y entonces empiezas a ver un efecto bien interesante cuando compartes, cuando estás en tribu, porque entonces escuchas y te das cuenta que a lo mejor no tiene nada que ver tu producto per se o la categoría, pero para lo que sirve o esa necesidad que cubre puede ser cubierta por otras, ¿no? Y entonces abres tu perspectiva de cómo no eres en tu único camino, o sea, cómo esa soledad que a veces, o esa soledad que viene acompañada de esta tenacidad, puede privarte de ver otras cosas en el camino, ¿no? Reafirmarte en lo que estás bien y probar diferentes opiniones también para ver otras maneras distintas a las que tú no sabías. Total. Y solamente andando un poco en el ejemplo, porque sí es un error muy común, no existe nada único o que no tenga competencia. Y simplemente porque compartimos cartera. O sea, todos los negocios que yo conozco, quizás las ONGs es lo mismo, pero es de otra cartera. Pero todos vamos por pesos, o por dólares, o por euros, ¿no? Y hay una cosa que se llama el share of wallet. Hay industrias completas que se han venido achicando, no por competidores directos, sino por competidores indirectos, ¿no? Por ejemplo, la industria de la ropa. La gente cada vez gasta menos en ropa y gasta más en mascotas, o gasta más en restaurantes, o gasta más en conciertos, o gasta más en gimnasios. Entonces son rubros que te están quitando parte de tu revenue, ¿no? Entonces es un competidor aunque no venda lo mismo que tú. Eso es un competidor. El consumidor está migrando a otras preferencias de uso de su cartera y te está dejando atrás. Entonces, sí es muy importante tener una perspectiva muy, muy amplia. Y esta perspectiva a veces pues da miedo, ¿no? Porque justamente empiezas a escuchar otras maneras de hacer las cosas que tú no conoces y que tú no te has atrevido a hacer. Aquí en la tribu decimos que nos atrevemos a hacer lo impensable, partiendo del hecho de que es un camino no andado, ¿no? Y que el paso que no has dado, pues es un paso que no conoces. Y pues era cuando platicamos tú y yo de qué queríamos hablar aquí, era precisamente de cuáles eran estas cosas impensables que has hecho, ¿no? Porque en una trayectoria como la tuya, seguramente ha habido más de una vez que has llegado a un edge en donde dices derecha o izquierda, para adelante o para atrás. Cuéntanos, ¿qué ha sido eso impensable que te has hecho? Mira, la verdad es que recuerdo muchas que han salido mal y que han salido bien. Pero bueno, están los aprendizajes en ambas, ¿no? Yo, imagínate cuando tenía 14 años, estar pensando en una campaña publicitaria con 3 pesos. Entonces había que hacer que Vicky Form estuviera en el mapa. No tenía presupuesto, no era una marca conocida en ese entonces, estamos hablando del 93, 94. Para mis hijos eso ya es prehistoria, yo siento que fue hace 6 años, pero... y yo tenía que hacer algo con lo que tenía. Entonces, tomamos fotos sin la cara de las modelos, porque eso bajaba dramáticamente los precios, o sea, el costo de derechos de uso. Y
y hicimos una campaña completamente disruptiva, ¿no? En 3 anuncios en el periférico y lo que hacíamos era cambiarlos cada mes para que la gente sintiera que eran diferentes versiones, no en el mismo lugar. La gente decía, vi este y en realidad era el mismo lugar porque no teníamos que pagar más rentas. Y bueno, ese fue el principio de una cadena importantísima. Cuando tú le preguntabas hace poco a la gente qué hace Vicky Form, la primera respuesta era ropa interior, pero la segunda era campañas publicitarias. O sea, sí nos convertimos en una marca muy representativa en ese sentido y todo inició en un riesgo como esos que tomamos. Entonces ahí aprendí que cualquier publicidad vale la pena. Si tienes 3 pesos, 2 pesos, 1 peso o 100 pesos, haz lo mejor que puedas con lo que tengas, pero nunca es demasiado poco. También, no sé, el sueño de firmar con celebridades, ¿no? En su momento firmamos con Bárbara Mori, con Thalía, cuando Thalía estaba en Los Cuernos de la Luna. Me queda muy claro que era un deseo de ella. Ella también estaba en otra posición. No se había casado con Tommy Mottola y la verdad es que trabajó durísimo con nosotros en la colección. Pero pues eso creció Vicky Form y además fue un negocio muy exitoso en un momento en el donde no estábamos acostumbrados a ligarnos con artistas para hacer marcas, ¿no? Eso fue algo muy novedoso y muy importante que también, pues de alguna forma buscamos y encontramos y solucionamos, ¿no? También hubo una época en donde yo no estaba contento con que se vendiera solamente el blanco, el nude y el negro en la ropa interior. Verónica Castro dijo también que el rojo se vendía muy bien, que se lo pusieran en la noche del 31 de diciembre y entonces el rojo empezó a venderse un poco. Pero yo como que no me encantaba eso y fui a una feria de ropa interior en París. En ese momento era el primer mexicano, terminamos yendo todas las compañías mexicanas, pero en ese momento fue como raro. París, o sea, aquí se venden otras cosas. Yo fui a París y regresé y encontré que estaba de moda mucho 2 tonos en un mismo coordinado. Y entonces regresé e hice una colección espectacular con azul con plateado y verde con amarillo y era ropa interior completamente diferente a lo que se vendía en México. En México de verdad se vendía blanco, negro y nude. Hoy es otro planeta. Pero en ese momento eran esos 3 colores. Y en esa necedad fui con las compradoras, porque en ese momento no era que yo lo subía a Amazon o lo subía a mi página de internet y ya veía la reacción. Walmart tenía que comprarme el producto, tenía que estar de acuerdo. Si yo no estaba en sus anaqueles, no vendía. Y me acuerdo, imagínense, o sea, un chavito de 14, 15, 16 años, hablando de ropa interior en las oficinas de Walmart, y yo llegué y les dije, bueno, es que hagamos estos de 2 colores, hagamos... Y me dijo, no, de ninguna manera. Bueno, vamos a intentarlo. Y la negociación con ellas fue, metemos el de 2 colores, pero siempre me hace el coordinado en blanco, en nude o en negro. O sea, quiero un color básico y uno en 2 colores. Y dije, bueno, va, 1 y 2. Y se quedaron los blancos. O sea, el color básico se quedó. Entonces, como que fueron creyendo un poco en que este loco hacía cosas que podían funcionar, ¿no? El tirante invisible también, nosotros lo empezamos vendiendo en México en 1999. El brasier de tirante invisible, que ahorita es una reliquia, pero hubo un momento en donde fue muy, muy exitoso. A mí me da mucho orgullo decir que Victoria's Secret lo sacó en 2004. O sea, 5 años antes. En México lo teníamos y fue un gran éxito. O sea, llegamos a vender 50,000 piezas al mes y fue un gran, gran éxito. Y fue también, o sea, un poco una terquedad. A ver, yo estaba jugando a cambiar las reglas. No sé, siempre me gustó esa parte y la verdad es que tuve suerte y tuve apoyo de mi familia también como para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues, lo primero fue suerte, ¿no? En todos los sentidos, pero creo que fue interesante hacer estas cosas en las que te imaginas haciendo lo impensable. Yo sí quería ser una marca, en ese momento la única marca en México exitosa de ropa interior que la gente recordaba en los 94, 95 era Playtex o era Wonder Bra. Eran marcas americanas vendiendo en México. Y yo sentía que teníamos que tener una marca mexicana y pues le aposté a eso y tuve suerte. Bueno, no, o sea, tuviste suerte porque fue el momento y todo, o sea, como que se juntaron una serie de elementos impulsados precisamente por esa garra, ¿no? O sea, como por esa voluntad, porque además la innovación era para afuera y hacia adentro, o sea, porque era una doble lucha.
claro que estar abriendo mercado, trayendo nuevas combinaciones, maneras diferentes de presentarle al público, que se dieran cuenta que podía haber otras opciones, era ya impensable. Pero hacia adentro, a ver, era un negocio probado, era un negocio tradicional, era un negocio que, como que ¿para qué le vas a mover más si esto ya funciona bien, ¿no? O sea, ¿cómo encontraste esa puerta que te permitía llegar con cosas nuevas a la mesa, a la casa en donde estaban las cosas ya hechas y cortadas con una tijera? Mira, no sé, la verdad es que yo lo veo para atrás y lo veo como imposible aún hoy. O sea, porque yo siempre he dicho que la innovación es entrar en guerra, porque peleas para adelante y peleas para atrás. O sea, yo llegaba con mis proveedores aquí en México y les decía que quería que me hicieran un encaje de 2 colores y me decían, perdón, no tengo la maquinaria para hacer eso. O sea, de hecho, me estaba acordando el otro día de un elástico que me encantó, que vi en Europa y pedí en México que no los hiciera. Y la verdad es que la compañía de elásticos y nosotros queríamos hacer eso. Era algo muy, muy novedoso. Tenía como unos pelitos así, como el tweed de Chanel, pero se salía y era como algo muy espectacular. Y el producto se terminó llamando Capricho. O sea, yo veía mis facturas y decían Capricho. Y era Capricho porque yo me encapriché en que a fuerzas me lo tenían que dar. Fue un fracaso el artículo, O sea, la primera producción no se vendió y por mucho tiempo no vendió. Te platicaba ahorita del tirante invisible. Hicimos una panty para los cólicos menstruales que tenía una compresa de calor con Thermofit. Thermogel, perdón, se llamaba el proveedor. Y un ginecólogo nos dijo la temperatura correcta y entonces se ponía caliente, se ponía en la panty y no se veía, pero te ayudaba a los cólicos menstruales. Una gran innovación, en donde lo platicaba, me aplaudían de pie, era una gran idea y fracasó. O sea, también es una guerra hacia adentro y una guerra hacia afuera, pero un poco son los proveedores, el lío, las clientas, los clientes, pero no te refiero al cliente final. O sea, es que Walmart lo tenga en su piso de ventas. Entras en guerra. Cuando quieres realmente innovar, entras en guerra para adelante, para atrás y para los lados. Pero la verdad es que la recompensa también vale mucho la pena y el aprendizaje que tienes en el proceso vale mucho la pena. Y hablando precisamente del impacto que generas, ¿no? O sea, ahorita hablas de la parte de comunicación, de la parte de innovación en términos de producto, pero también toda esa derrama que provocas a la hora de tener una fuerza de ventas como la que tienes. O sea, tantas mujeres vendiendo el producto de una manera que le es fácil, que le permite combinarlo con las diferentes actividades que tiene que hacer en la vida, que no necesariamente tiene que tener una serie de estudios, sino es fácil poder hacerlo, ¿no? O sea, ahí hay también una gran innovación. En ese aspecto, precisamente en ese del impacto de cómo has mejorado la vida de tantísimas mujeres a través de esto, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué fue lo impensable? Mira, lo más importante para generar esa empatía es generar una personalidad. Yo creo que las marcas tienen que tener una personalidad. No hubiéramos tenido 120,000 vendados por catálogo orgullosas de vender Vicky Form si Vicky Form no fuera muy parecido a una persona. Y eso significa que te puedes equivocar, que tienes que tener una postura ante el aborto, ante la política, ante el machismo. O sea, no puedes. Pocas son las marcas tan poderosas que llega un momento en el que ya no se pueden meter. Y yo siento que las marcas imitan más a estas grandes marcas ultrapoderosas que no se meten, como Bimbo o Coca-Cola, en lugar de imitar a las que sí se meten, ¿no? Como Nike, que es una empresa que siempre tiene una postura, ¿no? O sea, cuando el quarterback se hincaba, lo apoyó a pesar de que todo Estados Unidos, o bueno, buena parte de Estados Unidos no lo apoyaba y que la NFL lo sacó de la NFL, él lo apoyó. Cuando se cae un atleta de un helicóptero y se muere, él dice, yo no voy a vender nada de él porque no se lucra con la muerte, ¿no? Estas son cosas que hacen que la gente diga, es que me identifico con eso, no me identifico con una palomita, no me identifico con un tenis, no me identifico con una playera, me identifico con una marca que existe, que me escucha, que vive en el mundo en el que yo vivo, que comparte,
Y entonces por eso creo que es muy importante que tratemos de que nuestras marcas, nuestros productos, transmitan esa personalidad y ese por qué. Para mí el por qué es muy, muy importante. La gente te compra por qué haces las cosas, no por lo que haces. El beneficio de un bra o de una panty, el beneficio funcional te lo da cualquiera. Pero lo que está detrás de eso no necesariamente cualquiera. Puedes correr como quieras, con cualquier short de ejercicio que puede costar $3, pero quieres correr con un Nike, quieres correr porque le crees a su tecnología, a sus ganas, a su impulso. O sea, siempre hay en esta preferencia del consumidor, sí hay un reflejo de cómo somos como seres humanos. Y a veces olvidamos el por qué. Y para mí es muy importante, también cuando hablo con un emprendedor, ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces, no sé, como que se oye trillado o no te quieren decir porque quiero cambiar al mundo. Y a mí me encanta esa respuesta, porque eso quiere decir que no hay límite. Y de entrada, estamos haciendo lo impensable. O sea, cuando alguien quiere innovar, está haciendo lo impensable, está entrando en guerra. Ven nada más las palabras que utilizamos para describirlo. Sí. Entonces, si le dices, ¿pero por qué lo haces? Pues porque me parece una buena idea o porque puedo ganar mucho dinero. No sé, está flojo el concepto, ¿no? O sea, sí necesitas un porqué mucho más poderoso. Absolutamente. Y fíjate que entiendo justamente los triggers que hacen tomar estas decisiones de decir, mañana me levanto y voy a hacer un negocio de esto, ¿no? Y empiezas a escuchar las historias de las mujeres emprendedoras en nuestra tribu y muchas tienen que ver con, quiero cambiar las cosas que estoy viviendo o viví un cambio y quiero que más gente lo viva, ¿no? O estoy haciendo algo determinante para mi vida. Difícilmente te van a decir, porque mañana quiero facturar $5 millones. No, difícilmente tiene que ver con eso. Porque si no está esta determinación, si no está esta conexión con el propósito, difícilmente aguantas todo el camino sin tirar la toalla y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Que llevándolo a la otra cancha, llevándolo a una cancha en donde trabajes, por ejemplo, en un corporativo, es tan fácil desvincularte del propósito porque no lo estás sintiendo tuyo, ¿no? Entonces, imagínate, digo, para nosotros ya es impensable vivir sin el propósito puesto, ¿no? Pero esos momentos en donde platicas con alguien y hasta lo notas aburrido y todo el tiempo es la queja de, es que en mi trabajo, es que mi jefe, es que no sé qué, nada. Dices, ¿qué energía es esa, no? Cuando tú entras, cuando vas al Victoria Fest, de verdad, te lo prometo, la energía que se siente es de gente que está haciendo lo que le gusta, que le cuesta trabajo, que no sabe cómo hacerlo, que tiene todos los problemas para resolverlo, pero que está ahí puesta, conectada con lo que la hace vivir todos los días. A ver, un ejemplo perfecto de eso, no sé si te ha pasado, a mí me pasa muchísimo, que llego a un bar a pedir un drink y el cuate que lo está sirviendo tiene una personalidad increíble y se ve que se esmera y lo prueba con el popote y dices, me gustaría ser barman. Y luego estoy escuchando una estación de radio y el locutor platica y dice y manda una canción y digo, me gustaría ser locutor de radio. Y luego estás en un restaurante y el mesero te sorprende porque te recibe perfecto, porque te dicen qué le puedo servir, cómo está, o sea, y dices, me gustaría ser mesero. O sea, hay actividades que pueden verse como una cosa mientras o lo que les tocó o que las puedes minimizar. Pero si están bien hechas, si el cuate que está detrás, en una farmacia, detrás del mostrador, y te recomienda y lo ves contento con lo que está haciendo y te desea buenas noches, y dices, estaría padre aquí en Cozumel ser el que atiende la farmacia. O sea, a mí me pasa mucho y me pasa con gente que se ve contenta de lo que está haciendo. Lo mismo pasa con un emprendedor. O sea, ¿cómo vas a ir a hacer un pitch a ver si levantas algo de capital? ¿Cómo vas a ir a ofrecer tus servicios? ¿Cómo vas a ir si no lo traes en la sangre? O sea, tiene que venir acompañado de un propósito. Si no, no jala. Si no, no jala. O sea, la gente puede decir,
nunca sería mesero. Y nunca serías mesero porque el cuate se está quejando, porque viene desarreglado, porque te avienta los platos, porque te apresura para que le des la orden. Pero cuando te toca un mesero que lo tiene dominado perfecto y que lo hace con gracia y que está encantado de servirte, dices, qué bonita profesión. O sea, como la misma función, tú la ves de dos lados distintos. Lo mismo pasa con los emprendedores. A veces los ves en un pitch o algo así, apenados, callados, como con un poco de miedo, y dices, no jala, no es, la idea sí, el emprendedor no. Entonces sí tienen, y estoy seguro que tienen un buen propósito, pero algo les pasa en el camino, quizás lo pierden o los incomoda, pero el propósito es vital en todo lo que haces. Y creo que ese es el motor, ¿no? Y también cambia, o sea, cambias tú en el trayecto de tu vida. Por ponerte un ejemplo, muchas de las emprendedoras, cuando somos mamás, decimos, voy a cambiar. Ahora, el emprendimiento que voy a hacer, y te lo digo así en carnita propia, yo me salí de trabajar en un corporativo cuando nació mi primer hijo y dije, voy a cambiar el mundo. Y puse mi negocio de mercadotecnia verde. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad es el camino y entonces ningún juguete cochino, juguetes reciclados y vamos a hacerlo. Y tienes un porqué en ese momento. No es que haya olvidado la sustentabilidad, pero van siendo también momentos de tu vida que te van conectando con diferentes cosas, ¿no? Y que te van inspirando. Pero estos ejemplos que tú pones de las personas que te vas encontrando, te vas dando cuenta que también no es que tiene que llegar la oportunidad de oro para que aproveches ni la vida, ni el momento, ni que sea lo que te cambie. Todos los días en lo que tú estás haciendo, porque eso se practica. ¿Has visto tú el video del niñito hindú? Ay, bueno, es una monada. Es un niñito que dice, te vuelves bueno en lo que practicas, ¿no? Entonces, si tú practicas quejarte, ¿qué crees? Te vas a volver buenísimo practicando, quejándote, ¿no? Si tú estás acostumbrándote a ver el error solamente, eso es en lo que te vas a volver perfecto. Pero ¿qué tal si practicas estar en ti? ¿Qué tal si practicas ser feliz? ¿Qué tal si practicas cuestionarte para ir un paso adelante, ¿no? Y eso no es de esperar el negocio del momento, ¿no? Bueno, ¿y por qué no empiezas tu negocio? No, es que no es el momento, ¿no? Seguramente hay que ver qué es lo que está alrededor, pero no hay que detenerse. Totalmente de acuerdo, es la práctica y también a veces perdemos de vista que son las pequeñas decisiones. O sea, creemos que nuestro emprendimiento va a tener éxito porque un día vamos a decidir hacer A y va a llegar Mark Zuckerberg y va a decir, quiero comprar A, que se le ocurrió a Pepe en la Roma, en la Ciudad de México, ¿no? Y no nos damos cuenta que no es así el mundo. El mundo son pequeñas decisiones que te van cambiando. Y para eso te quiero dar dos ejemplos en carne propia. Yo tengo un podcast que se llama Éxitos por Casualidad, que de lo que habla es eso. Es la historia de las empresas, de cómo casualidades de la vida generaron grandes éxitos, ¿no? Como uno de los hijos de la familia Hershey's se pelea con su papá, se va a España y en la Guerra Civil Española se da cuenta que les dan a los soldados chocolates envueltos de azúcar para que no se derrita el chocolate y nacen los M&M's. Éxitos así como Hugh Hefner, el de Playboy, que baja al sótano de sus papás y encuentra fotografías eróticas y dice, él era periodista y dice, quiero hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, no son casualidades, son pequeñas decisiones que te van llevando y no es una, son muchas, ¿no? Mi primer libro, que se llama Postdata y si te quitas la ropa, hicimos un experimento de neuromarketing interesantísimo, porque ese libro está escrito sosteniendo que una mujer, si se siente bien con su ropa interior y se siente sexy, puede mejorar la forma en la que reacciona hacia el mundo y va a tener una mejor vida, ¿no? Entonces, pues, obviamente el pushback era, ay, ¿cómo un bra y una panty van a hacer eso? Y entonces lo que hicimos fue, yo le pedí a algunas clientas que vayan al laboratorio, les tomamos medidas
y les dimos su talla correcta, porque el 80% de las mujeres no usan la talla correcta. Entonces, les dábamos su talla correcta y les poníamos una cosa en el cerebro, ya sabes, y con pincitas como para monitorearles el cerebro, y entonces ellas veían una escena estresante en la televisión y nosotros la registramos. Y les decíamos, no tienes que hacer nada, en un mes regresa con este coordinado que te estamos dando. Regresaban con ese coordinado y les hacíamos la misma prueba y veíamos que su reacción al estrés era mucho menor. Y pudimos comprobar que la ropa interior puede cambiar la forma en la que reaccionas. Y, a ver, es muy sencillo. Una mujer sale con una toalla de la regadera, abre su cajón y decide un poco quién quiere ser en ese momento, ¿no? Y entonces si escoge un coordinado que la hace sentir bien, no estoy diciendo que tiene que ser simplemente algo que la hace sentir bien, que le queda bien, que le acomoda, que se ve en el espejo y se gusta, eso hace que el mismo pecero en el que se sube, que tal vez gritan o incómodo, o el tráfico, pues ahí está, ¿no? O el carrito en el súper que le chocan, o sea, puede ser que el mundo no va a cambiar, pero su reacción sí cambia. Y te lo pongo sobre la mesa porque son esas pequeñas decisiones. De verdad la gente cree que los grandes negocios son una sala de juntas. Sí, vamos a dominar el mundo, hacemos A, B y C, ya está, se paran y se van. Cuando te metes a la historia de los negocios, te das cuenta que cambian brutalmente. Cada decisión que toman significa muchísimo dentro de ellas, ¿no? O sea, vean por favor las series, ¿no? De Spotify, de la historia de Spotify, la historia de WeWork, la historia de Uber, cómo cambian diametralmente, ¿no? Uber era una limusina, un servicio de limusinas y ahora UberX es lo más importante para Uber, ¿no? ¿Cómo fue cambiando, no? Spotify, ¿cómo fue cambiando? O sea, los negocios, los grandes emprendimientos, los éxitos, no los definen 3 decisiones importantes, los define un constante de estar transformándose, decidiendo correctamente. Son un montón de decisiones correctas, no una o 2. No es una ni un momento. Oye, pero tocaste un tema crucial que es la seguridad. O sea, regresando a esta parte que decíamos de quién es tu competencia, ¿no? O sea, cuando tú estás vendiendo la lencería de esa manera, tú estás vendiendo seguridad. Una persona, un emprendedor, siempre va a estar buscando su seguridad. ¿Qué nos da seguridad? Las estructuras, nos da seguridad, la manera en la que me ha funcionado la otra vez, lo estoy repitiendo, ¿no? Esas al final del día también son parte de las tradiciones, ¿no? O sea, ¿por qué la repito? Porque tiene una historia de éxito, porque me garantiza que no me voy a caer, ¿no? O sea, que voy en este sentido. Y vamos cambiando también qué cosas nos dan seguridad. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, a la hora de platicar con nuestras emprendedoras, cuáles son aquellas cosas que les dan más seguridad a la hora de pedir un crédito, por ejemplo, o a la hora de contratar a una persona, ¿no? Y te sorprenderías, dependiendo del momento de emprendimiento en el que están, cómo van cambiando esas decisiones, ¿no? Porque no es lo mismo buscar a un socio, por ejemplo, ¿no? O buscar a una socia en algo que no sabes hacer y que te va a complementar, a salir a buscar levantar capital. O sea, cambian muchísima la seguridad que le acordamos como a todo el entorno. Si tú te preguntaras hoy en dónde fijas tu seguridad, ¿en qué sería para tus emprendimientos? Es una muy buena pregunta, porque sí cambia. O sea, donde tienes todas las razones que cada momento de tu vida es distinto y tú cambias. O sea, a veces creemos que nosotros no cambiamos o le reprochamos a alguien que cambió. Bienvenido al mundo real, todos cambiamos. O sea, no, eso no estaría mal si fuéramos los mismos toda la vida, ¿no? Pero mira, yo creo que vas aprendiendo y vas acumulando experiencias. O sea, a ver, la forma rápida de decirlo es yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Pero eso no lo dije yo. Pero sí, creo que un poco conforme vas madurando en este proceso de emprender y de hacer empresa, te vas dando cuenta que no tienes la opinión correcta en todos los sentidos y la flexibilidad y la capacidad de adaptación creo que son cualidades súper importantes para el emprendimiento. O sea, mi seguridad hoy
radica en que sé que puedo ser un buen team player, que puedo ser un buen soldado, que puedo ser un buen comandante, que puedo aprender, que puedo adaptarme. Y me siento mucho más seguro que antes, ¿no? En donde tal vez creía que sabía mucho de multinivel, o que sabía mucho de vendedoras por catálogo, o que sabía mucho de marketing. Y ahora creo que mi fortaleza está en saber lo que no sé. O sea, en saber que no sé. En saber que no sé. O sea, es justamente el convertirte en un navegante de la incertidumbre. O sea, eso es muy filosófico, pero es cierto. O sea, estos ambientes VUCA, ¿no? Que decimos que son completamente, pues, inciertos. Estás aprendiendo en algo que no sabíamos cómo se hacía, en algo que no sabemos cómo se come y que estás constantemente innovando. Y al mismo tiempo, a la hora de dirigir equipos, por ejemplo, tienes que dar ciertas certezas. ¿Cómo navegas tú en esto con tus equipos? O sea, tú sabes navegar en esa incertidumbre. ¿Cómo te aseguras que tu equipo te acompañe en esos momentos? Mira, esto lo aprendí también mucho con los mentores de Endeavor y me imagino que ahora muchos mentores de Victoria 147 deben de ser iguales. La verdad es que los mentores no son buenos dando respuesta, son buenos haciendo preguntas. Y yo trato, la verdad, hoy con los equipos, ahora que estoy en Casalumbre y de repente estamos, no sé, trabajando en una botella y hay gente que sabe 1000 veces más que yo de diseñar una botella o de actividades sensoriales, de cómo debe saber un líquido. La verdad es que llevo un año trabajando ahí, literalmente no sé nada de eso, ¿no? O sea, es la realidad. Y entonces me manejo mucho como con preguntas y a veces son preguntas que se convierten en peticiones en la mesa, pero siempre trato de manejarlo como una pregunta porque asumo que no sé. Y me pasaba mucho con mis grandes mentores que nunca me tocó que me recomendaran, o sea, no es un diagnóstico de doctor que te dice, pues tómate esto y haz esto y haz esto. Lo que hacían era hacerte la pregunta correcta. Y yo creo que con los equipos eso funciona. Cuando asumes que no tienes la respuesta. Mi estilo de liderazgo hoy es ese, ¿no? Yo sé que no soy el que más sabe en la mesa porque no lo sé. Y como ya me rendí a esa situación, pues hago una pregunta y depende de la reacción de todos, tomamos una postura. Y la verdad es que el compromiso del equipo se vuelve mucho mejor. O sea, porque fueron partícipes de la decisión. Entonces yo creo que esa es la fórmula que por ahora me está funcionando. Totalmente, qué interesante, porque sí, la pregunta abre posibilidades, ¿no? Y la pregunta incomoda. O sea, la pregunta nos deja explorar diferentes caminos y nos pone en un nivel de colaboración distinto, ¿no? Porque definitivamente pone sobre la mesa que no hay un solo camino. O sea, hay muchos para llegar al mismo lugar. Y entonces se empieza a colaborar. Y también fíjate que regresando a cómo a veces dentro de nuestros liderazgos en los emprendimientos, eso te quita peso de encima, porque no tienes que saber todo. O sea, un líder hoy dentro de un entorno así, efectivamente, no es el líder que nosotros imaginábamos a lo mejor antes metido en una oficina de camisa blanca, ya sabes, todo serio, que tiene todas las respuestas, que nunca se equivoca, que no, al contrario, o sea, un liderazgo hoy tiene que ver con el aprender constantemente, aprender a aprender, ¿no? Estar en la cancha para poder ver otras opciones que están sucediendo y entonces ser un líder evolutivo, ¿no? O sea, que vayas cambiando con lo que está pasando. A ver, uno siempre trata de pensar en el pasado como una época mejor, pero yo creo que en la época de nuestros papás o de nuestros abuelos, el mundo cambiaba cada 10 años. Entonces sí había gente que sí sabía. Hoy que cambia tan rápido, sinceramente creo que cualquiera que cree que sabe está equivocado, ¿no? O sea, nada más ve la forma en la que están estas grandes empresas siendo manejadas. Yo no entiendo, por ejemplo, Elon Musk cambiando el nombre de Twitter. O sea, a ver, cuando cambiamos de Vital, creo que en el banco
el Banco del Atlántico o algo así, de repente se hizo Vital y luego de Vital se hizo HSBC. A ver, fueron transiciones de mucho tiempo, porque, a ver, Citibanamex, hoy es Citibanamex porque no quiso dejar el valor que tenía Banamex, o Santander Serfín. Fueron transiciones muy, muy lentas porque querían permanecer un equity importante. Y de repente Elon Musk hoy dice, ya no somos Twitter, somos X. Y dices, wow, o sea, parte de lo que pagó fue eso. Pero pues así es el mundo. Hoy cambia de una manera tan rápida. No considero que tenga razón Elon Musk en eso, pero pues él sabe más que yo, definitivamente. Entonces por algo lo estará haciendo. Pero lo que te quiero decir es, hoy creo que cambia tan rápido que nadie puede creer que sabe. O sea, sinceramente no creo ni que ellos, o sea, no creo ni que Mark Zuckerberg y Elon Musk, ni ninguno de ellos realmente pueda sentir que sabe que viene, porque de repente llegan redes sociales por la izquierda que ni siquiera te esperas y que son tremendamente grandes. Entonces, sinceramente creo que hoy creer que sabes es un arma muy peligrosa. Muy peligrosa. Muy peligrosa. A ver, claro que tienes un expertise y claro que dentro del core de lo que hace tu negocio, por supuesto. Pero en el cómo llegar a los qué es en donde te puedes perder. A ver, es una utilidad importantísima, es un valor importantísimo tener experiencia. Pero si la experiencia viene acompañada de arrogancia, se vuelve un defecto terrible. Si la experiencia viene con humildad, con vulnerabilidad, con saber que no sé, es una súper herramienta para el éxito. Y es de valientes, ¿eh? Es de valientes el ser vulnerable, es de valientes el reconocer, es decir, la regué, ¿no? O sea, no debí de haber hecho eso, me voy para la derecha. O sea, yo me acuerdo mucho en la parte de corporativos, cómo era lógico que cada X tiempo pues, cambiaran las posiciones, ¿no? En cambio, cuando eres emprendedor y eres el dueño de tu empresa, pues no es que vayas a cambiar mañana, ¿no? Entonces, difícilmente rebates tus propias ideas o difícilmente reconstruyes algún camino que estuvo mal porque lo hiciste tú, ¿no? Entonces, tienes tus mismos puntos ciegos a los costados y la manera de interactuar con tus equipos y la manera de estar también como en tribu, viendo los espejos que te reflejan los demás, te permite tener otras maneras de hacerlo, que no sea tan solo. Hoy, ¿quién es tu tribu, Pepe? Hoy, ¿con quién te reflejas? Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque la verdad es que eres mucho de quien te rodeas, ¿no? Y entonces, pues me gusta, la verdad, compartir tiempo con gente exitosa, de muy buena energía, con emprendedores seriales. Me gusta mucho, por eso disfruto tanto Catalyst, disfruto estar aquí, disfruto ser parte de Endeavor, porque en realidad he conocido gente que una buena conversación es, a ver, antes trabajábamos en el campo y entonces si no estábamos en el campo no trabajábamos, pero hoy en realidad nuestra mente es nuestro trabajo. Entonces, si estás en una cena agradable con una persona que tiene este input, puedes estar hablando de cualquier cosa y se te pueden venir ideas increíbles a la cabeza. Entonces, sí, yo te diría que me he hecho muy cercano de amigos que he venido conociendo en esta trayectoria y que son más afines, ¿no? Y la verdad, sí, creo que yo coincido mucho con esa teoría de que caben 150 personas cerca de ti y decidas bien, o sea, que trates de cuidar muy bien que todas esas te sumen, porque si no te suman te están restando, ¿no? Y sí, creo que nuestras emprendedoras de la tribu deben de tener gente cercana que dice, no, estás loca, ¿y tú para qué? ¿Qué necesidad tienes? No vas a poder hacer eso, por favor. La verdad es que tienen mucho más probabilidad de éxito si se juntan con gente igual de locas que ellas. O sea, no pasa nada, que les digan, sí, claro, y yo también, y es más, cuando cambiamos el mundo compartimos, seremos roomies, ¿no? O sea... Doble, sí. Creo que eso les ayudaría muchísimo y además, no sé, energéticamente y en esto que hemos platicado de la sensación interna, es mucho más productivo para que
sientas que vas por buen camino. Todos tenemos nuestras crisis, ¿no? O sea, yo soy de los que cree que cualquiera tiene crisis. Entonces, si igual vas a tener crisis, evita que sean más de las necesarias. Más de las necesarias y compartidas de verdad que toman dimensión, ¿no? Te espejeas y eso es lo que buscamos aquí, como en tribu, justamente vernos, ¿no? Reflejarnos, aprender constantemente y saber que todo está cambiando. Pepe, ha sido una gozada. O sea, ya siento que me podría quedar contigo platicando 2 horas más. Hagamos otros intentos del podcast. Cuéntanos, por favor, a toda la tribu, en dónde te encontramos, recomiéndanos tu podcast, tus libros, cuéntanos. Bueno, pues mi podcast se llama Éxitos por Casualidad. Está producido por Sonoro. Lo encuentran en el que prefieran, Amazon Music, Spotify, etc. Mi Instagram es letra P, ZAGA, @PepeSaga. Tengo 5 libros. Tengo Postdata y si te quitas la ropa, Un seductor a la medida, Todos los hombres te vemos desnuda, La indiferencia de un instante y Sin miedo a nada, que fue el último. Y bueno, mi correo electrónico es pepesaga@gmail.com. También encantado de, si puedo ayudarles en cualquier cosa en la que yo tenga alguna experiencia, pues encantado de la vida. Y feliz de formar parte de Victoria 147 y a todo lo que me inviten, encantado cuantas veces quieran. Ay, gracias, Pepe, es una gozada. Así es que si están en la tribu seguramente se lo toparán. Es un privilegio poder contar con él en alguna mentoría, en algún curso de los que dé. Oigan, y para hacerlo esto práctico, acuérdense que siempre tenemos un reto para la tribu. Pepe, ¿qué reto nos vas a dejar esta semana? Bueno, pues yo lo acabo de hacer porque leí un libro que se llama The Greatest Mindset. Muy bueno, se lo recomiendo. Y un poco la tarea que te deja el libro, te deja varios ejercicios, pero uno que me gustó mucho es el de hacer tu mantra. Y la verdad es que lo hice y me encantó, porque es como un ejercicio muy padre, ¿no? Entonces, si me permites, te platico un poco Por lo que dice favor. el libro de cómo hacer el mantra. Primero dice que paso 1, que escribas como te salga las cosas que más deseas. O sea, tu lista de deseos más importante, ¿no? También dice que como segundo paso, al lado de esas cosas, al lado de esa lista de lo que tú más quieras, pongas de una manera positiva y declarativa una expresión. O sea, como si ya lo tuvieras, como si ya fuera tuyo, ¿no? En la tercera dice, el tercer paso, dice, imagínate que ya lo lograste y que ya es tuyo y escríbelo de esa manera. Y el cuarto, resúmelo lo más posible para que lo puedas repetir en tu cabeza, ¿no? Entonces yo de alguna manera pues puse, de las cosas que más deseo, puse cuerpo saludable y atlético, puse éxito en los negocios, puse transformación positiva en los demás y puse crear un legado, ¿no? Y entonces ese es el primer paso, ¿no? Las 4 cosas que más deseo. Y luego lo pongo en una forma declarativa como si ya lo hubiera conseguido, ¿no? Entonces, mi tema fue, mi cuerpo es perfecto, saludable y genial, soy una persona exitosa y creativa, disfruto impactar positivamente a mi alrededor y me recordarán como alguien genial. Entonces, si vemos el 1 y el 3, cuerpo saludable y atlético, y entonces puse mi cuerpo es perfecto, saludable y genial. Ahora lo importante es que quede chiquito para que funcione, ¿no? Y un poco de los tips es manténlo en primera persona, o sea, es yo, que sea específico y que sea totalmente positivo. No puede haber nada negativo en el mantra. Y entonces, pues el mío quedó así, a medida de ejemplo, soy un cuerpo perfecto, una mente genial, soy energía transformadora y genero impacto positivo a mi alrededor. Y bueno, pues eso lo tengo en la portada de mi celular y me recuerda todos los días mi porqué. Increíble. Todas a escribir nuestro mantra. Muy claras las instrucciones, así es que no pueden perderse este challenge. Compártanlo. Seguramente nos lo pedirán en las redes para poner y completar ahí y dense la oportunidad de cambiar positivamente su vida. Y mándenmelo, así le echo un ojo y les ayudo si en algo puedo servir. Genial, Pepe. Muchísimas gracias.
Pues aquí, como saben, nos cachamos todas.